La defensa de lo indefendible, caso Daniel Mendoza. Los trinos en los que Mendoza se dirige explícitamente a adolescentes dejan claro que sabía perfectamente lo que hacía. Columna que compartió Miller Soto en su cuenta de X tras mencionar: el presidente Petro desvirtúa la crisis con argumentos que no tienen relación con el punto en cuestión. Es como si decidieras no usar medias y él diera un discurso indignado porque no usa zapatos. Así defiende el arte que nadie está cuestionando. De inmediato Mendoza le contestó: Miller, deje de hacerse el pendejo. Acabo de leer su columna sinuosa y culebrera. En ella oculta lo más importante. No habla del perfil de la cuenta ni del tweet fijado que aclara que son mis personajes los que hablan y no yo. No dice que era la cuenta de una novela ni que el tweet fijado advertía que era una caricatura de la realidad. Eso no lo dice. Los trinos pueden no estar en la novela porque la idea era precisamente ir más allá de ella para promocionarla, que los personajes hablaran, que ellos se expresaran. Era una caricatura literaria basada en South Park. Usted mismo mencionó que yo le dediqué un capítulo a esa serie animada. Eso lo aclaro en este video que seguro usted vio, pero eso sí, de él no mencionó nada en su escrito pobre y rastrero. El video del que habla Mendoza fijado en su perfil es este. En el 2013 escribí El Primero, la novela del Diablo es Dios. Les leo un aparte de la solapa que describe la obra. Esta novela le plantea un desafío al lector, reta sus esquemas culturales, lo vapulea y le impide el sosiego, lo saca de su comodidad cotidiana y lo arroja en medio de los demonios que reinan en nuestro derredor, aunque los ignoremos. El lector deberá mantenerse lúcido ante este cóctel lacerante de sexo explícito, drogas, escatología, rock pesado, libertinaje y desvíos políticos y sociales que acampan en la urbe bogotana. Para esa época, cuando publiqué la obra, no tenía Twitter, hoy X, y era necesario uno para la promoción de la novela. Abrí entonces la cuenta @el diablo es Dios, en la que aclaraba que allí no hablaba yo, sino que era la voz de los personajes. Para ese momento, eso estaba claro en el perfil. Es más, si nos vamos a su entrevista con la W Radio, también se refirió a lo sucedido con esos trinos. La cuenta que contiene los polémicos mensajes fue utilizada hace años para promocionar su novela El Diablo es Dios, y que dicha cuenta se convirtió en su perfil personal más adelante. Por eso los trinos o mensajes que le cuestionan fueron escritos hace años. La cuenta misma advertía que los que hablaban eran los personajes de mi novela hace más de 10 años y advertía que era una caricatura de la realidad, por lo que Soto le contestó: mejor hacerse el pendejo que hacerse el pedófilo. ¿Y ahora qué? ¿Te salimos a deber? Tu respuesta resuma tu arrogancia, esa misma que usas como escudo en lugar de enfrentar con decencia las reacciones sobre los aberrantes trinos que publicaste en esa cuenta. No debiste publicarlos y punto. Cometiste un error, reconócelo y se acabó. ¿Qué te cuesta? Primero das a entender que estos trinos eran transcripciones del libro, tanto que el presidente lo dice literalmente y tú le das RT. Ahora sales con el cuento de que los trinos son de los personajes de un libro, pero que bien pueden no estar en el libro. Eso es paja. Muchos de tus trinos de la época no tienen ninguna relación con la novela, como aquellos en los que mencionas a Uribe, a Petro y al procurador. ¿O nos vas a decir que eso también hacía parte de ese universo ficticio? ¿Qué más sigue? ¿Vas a decir que era un experimento sociológico o que salió un fantasma de la novela a escribir huevonadas? Y aunque no te haya parecido suficiente, en la columna sí mencioné tu defensa y hasta cité tus argumentos. Que con arrogancia pretendas dar cátedra sobre lo que debí o no incluir es problema tuyo, no mío. Finalmente quiero que entiendas algo.
dijo: considerando tu putrefacto estilo, me importa una mierda la opinión que tengas sobre la calidad de mi prosa. Tal vez hasta me preocuparía un poco si te gustara. Para mí tú solo eres un cobarde y un pobre imbécil que juega a ser víctima y que intenta esconderse tras personajes ficticios para no reconocer sus cagadas y para no disculparse por esos mensajes denigrantes. Nuevamente enredando Don Miller, respondió Mendoza entre su zarzal de insultos y sus pantallazos que no dicen nada. No dice en su columna lo más importante, que el perfil decía que la cuenta no era mía sino de la novela y que ese mismo perfil era la voz de los personajes y no la mía. Y se le pasó también la bobadita de decir que el perfil decía que la cuenta era una caricatura de la realidad. No, usted de a madrazos pretende tapar su falta de objetividad porque dice que yo digo, pero no dice lo que decía la cuenta. Y agregó: señor Miller Soto, lo invito a mi canal a que debatamos el tema con altura. Usted ponga el moderador que quiera y yo el mío. Allí usted podrá probar que los trinos que salieron de la cuenta de mi novela, cuyo perfil decía que era una caricatura de la realidad y que no era mi voz sino la de mis personajes, corresponden a mi propio pensamiento. Abramos el debate, un debate bonito en el que se compare el daño social que producen las frases de mis personajes frente a la corrupción administrativa de empleados públicos y sus nexos evidentes, nexos con el paramilitarismo y la parapolítica, en el que se expongan pruebas y documentos. Pero Soto declinó. No existe la más mínima posibilidad de que yo acepte debatir con usted. Las razones son simples: no me interesa, no me aporta, no tengo ganas y no hay nada que debatir. Ya dije todo lo que tenía que decir sobre sus trinos y el contraste entre ellos y su libro, pero tal vez no vaya porque Mendoza le dijo que le iba a sacar unos cuantos trapitos al sol, entre estos que fue destituido por la Procuraduría General de la Nación e inhabilitado por 15 años cuando hacía parte del Consejo de Barranquilla. Esto por las irregularidades en el millonario cobro mediante acción de tutela de las prestaciones sociales y sueldos de más de un centenar de personas que supuestamente laboraron en el consejo, pero la realidad es que nadie había trabajado allí. Así que Mendoza respondió: le da miedo que lo haga quedar como un culo, que la gente se dé cuenta del charcal fangoso de mentiras que anida en su columna, que es columna descuadernada, a la que le hacen falta las hojas principales. Pusilánime, miedoso, cobarde, le voy a destapar al país cada una de sus garrapatas. Yo también voy a escribir una columna. Espere. Durante el proceso disciplinario del Club El Nogal escribí este segundo libro, que fue publicado en diciembre del 2016. Se llama El Club El Nogal amordaza al escritor. En él explico y me defiendo, entre otras razones, precisamente señalando el contenido del perfil de la cuenta de Twitter, que decía lo siguiente: el nombre de usuario de la cuenta es @eldiablosdios. El nombre de la cuenta es el título del libro, El Diablo es Dios. El avatar o foto de perfil es la misma imagen portada del libro. La biografía o descripción de la cuenta dice: perfil de la novela de Editorial Planeta, autor Daniel Emilio Mendoza Leal. Es la voz de los personajes. Todo es literatura y filosofía, incluido lo audiovisual. El tuit fijado dice: voz del Mao y Alejandro, su postura ideológica y filosófica. Voces caricaturizando a la humanidad. Semejanzas con la realidad, mera coincidencia. El público, espacio social al que se dirige la cuenta, dice: Bogotá Underground. Es decir, está dirigido a la contracultura y subcultura urbana de Bogotá, que en nada se relaciona con el Club El Nogal. Esta fue parte de mi defensa dentro del proceso disciplinario del Club El Nogal, y esa defensa
constituye uno de los capítulos, como les digo, de este libro, El Club El Nogal amordaza al escritor. Laura, como ves, es evidente y está plenamente probado que esos trinos fueron una expresión literaria de hace 10 años, que buscaba ser un alter ego no mío, sino de los personajes de la obra. Ahora, a la defensora del pueblo Iris Marín, a quien muy probablemente le mostraron estos trinos añejos y sin contexto antes de acusarme de pedófilo por lo que expresan los personajes de mi novela. La invito a reflexionar sobre el contenido de su declaración, que como la hizo, es evidentemente una afirmación calumniosa. Decir, respetada doctora Marín, que estas expresiones literarias, repito, de boca de mis personajes, contienen mis propios deseos, es como decir que Mario Puzo tiene mente de asesino por la cantidad de muertos que deja regados en El Padrino, su icónica novela. El tiempo pasó con sus trinos en la cuenta de Twitter El Diablo es Dios, hasta que aproximadamente en diciembre del 2018 cambié el perfil de mi cuenta y se convirtió en delator, @el que los delata, y el perfil se personaliza, es decir, la cuenta que era para promocionar mi novela se convierte en mi cuenta personal, y es por eso que todos los trinos con los que me atacan son de hace años, de cuando no era mi cuenta personal, sino la cuenta de la novela. Ahora, quien quiera puede opinar que los trinos son asquerosos, pero lo que no se puede hacer es moralizar el arte. A mí se me está castigando como a una de esas brujas ficticias que chamuscaban en la hoguera por ser, en últimas, mujeres progresistas y con carácter. Ellas fueron las primeras feministas de la historia. Asimismo, preciso que no conozco personalmente al presidente Petro, que lo admiro mucho, pero solo tengo el honor de ser un estudioso de su trayectoria como humanista. Sepan bien que en este caso él no está defendiendo a ningún amigo. El presidente Petro está defendiendo la democracia, que se fundamenta en la libertad de expresión, y defendiendo sobre todo el arte, que muchas veces puede ser sucio e indecoroso, pero eso no le quita su función dinamizadora del inconsciente colectivo. Finalmente, le cuento a mis seguidores que el gobierno de Tailandia dio el beneplácito a mi nombramiento y, como ya saben, el presidente Petro persiste en darme su apoyo, hecho que me tiene profundamente conmovido. Es decir, allá en Bangkok me espera una deliciosa embajada a la que decidí dejar plantada, porque todo este tsunami de ataques me hizo volver el tiempo atrás, a mis motivos y razones, al por qué lo hice todo, a sincerarme conmigo mismo y entender que aceptar esa embajada repleta de lujos me obligaba a enterrar mis gritos, mi rabia y mi dolor, a dejar la producción de la nueva serie que fui a filmar a Bangkok, ciudad de la que me enamoré perdidamente, y sobre todo a tapar con el bozal de las buenas costumbres diplomáticas mi necesidad inaguantable de decir la verdad. Aceptar esa embajada sería meter otra vez mi alma en la prisión en la que vivía cuando este cuerpo caminaba precisamente por los pasillos del Club El Nogal. Señor presidente Gustavo Petro, le suplico me sepa perdonar.
No me siento bien haciendo esto, pero debo declinar su honroso ofrecimiento. Mil gracias y mil disculpas.